34 de la mañana de este día martes 20 de mayo de 2025. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis a través de todas nuestras plataformas, la señal FM y también Uchile TV. Es momento del panel de conversación y paso inmediatamente a saludar a uno de nuestros invitados. Luego se incorporará el segundo, Raúl Méndez, abogado, investigador de Nodo 21. Raúl, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación y qué pena no estar allá. Sí, igual está la embarrada con el tráfico aquí en la comuna de Providencia, así que probablemente igual habrías tenido problemas para llegar, pero para la próxima te esperamos encantados aquí en la radio, Raúl. Estamos a la espera que se sume Miguel Ángel Fernández, doctor en filosofía, también investigador de Faro UDD, pero por mientras, Raúl, entremos de lleno en materia y quería partir preguntándote sobre la información que nos sorprendió ayer de alguna manera, que es las novedades respecto del llamado caso Monsalve. Bueno, tú además como abogado quizás lo podrás explicar mejor, ¿no? Pero hubo varias reacciones. Quiero ordenar la conversación en dos aristas, ¿no? Primero, lo que se conoció sobre la declaración de Manuel Monsalve en el diario La Segunda, el periodista que además destapó todo este caso, que es autor de un libro sobre el caso. Ayer salió parte en ese medio de la declaración de Manuel Monsalve ante los fiscales, donde menciona que el presidente Boric le había dicho algo así, estoy parafraseando: no tengo por qué no creerte. Que él mismo le dijo 3 veces que fuera a reunirse con su familia en el sur, y que incluso le entregó detalles como que la denuncia por abuso sexual era por parte de una funcionaria. Esos antecedentes, por lo menos no los teníamos hasta hace poquito tiempo, ¿no? En ese plano y respecto de este relato que se ha cuestionado del gobierno feminista, ¿qué podrías decir tú también perteneciendo a ese mundo? Sí, mira, con respecto al caso y lo que ha acontecido, yo creo que hemos visto una serie de hechos que se han ido desarrollando que no dicen relación con un cambio en las condiciones de la investigación. Más o menos hemos ido viendo que lo que sale a la luz es que se comprueba la hipótesis principal, el hecho de la violación que lleva a cabo Manuel Monsalve. Y desde ese punto de vista, declaraciones más o declaraciones menos del mismo imputado, la verdad es que tendríamos que o hacemos una guerra de declaraciones donde unas son contrarias o apoyando a otras, o vamos directamente a los hechos. La verdad es que es difícil pronunciarse respecto de, como opinar respecto de lo que dice alguien con ocasión de su propia defensa, que no está basada en nada más que lo que él mismo dice, digamos. Entonces, a mí personalmente no me gustaría entrar a calificar como los dichos que dice el imputado con respecto al presidente, porque me parece que cualquier declaración en ese sentido, si no está basada en algo más que las propias declaraciones, podrían entrar en un juego bastante como pernicioso. Sí estoy de acuerdo con lo que mencionaste tú, por supuesto, digamos, como este es un gobierno que se ha encargado de proteger los derechos de la mujer con mucho énfasis, y eso ha ido, por supuesto, más allá de declaraciones, eso ha ido con políticas públicas que son concretas. O sea, la recuperación de miles de millones de pesos en pensiones de alimentos y otros aspectos relacionadas a la violencia contra la mujer, a las que se ha hecho especial énfasis a través de políticas públicas. Me parece que es donde debe estar el sello de una política feminista, en este caso, conducida por el presidente de la República. Y sobre lo de las medidas cautelares, me parece que, bueno, son extrañas las señales. Como tú decías, a mí me sucede como abogado que no puedo dejar de mirarlo desde un punto de vista de la utilización de la prisión preventiva en los distintos casos de connotación pública, e incluso los que no son de connotación pública, sino que la prisión preventiva desde un
desde un aspecto más general. A mí me parece que, por supuesto, la señal desde el punto de vista de la protección de las víctimas y de lo que podría ser, o sea, por algo Manuel Monsalve llevaba tanto tiempo en prisión preventiva, porque los argumentos probablemente en contra de él, tanto para la investigación, para la seguridad de la persona ofendida, y también con respecto de los antecedentes de haber cometido el delito mismo, son graves. Pero es complejo cuando se tiene a personas tanto tiempo en prisión preventiva y pasa a ser esto lo que se llama en la literatura un poco más como la pena anticipada. Se empieza a anticipar la pena a través de la prisión preventiva, cuando lo que tiene que acontecer precisamente es que se lleve a cabo un juicio, ese juicio termine y se declare la culpabilidad. Entonces ahí también me parece que la Corte Suprema, más que simplemente pronunciarse con respecto de la prisión preventiva, le pega, por así decirlo coloquialmente, como un coscorrón a la Fiscalía. Le dice como, oiga, usted tiene que avanzar un poquito más rápido con estas investigaciones para que efectivamente los argumentos nos lleven a la conclusión de que es culpable y a través de la culpabilidad esté en prisión propiamente tal y no ya preventiva, sino que con un juicio completamente realizado. Sí, saludamos y le damos la bienvenida a Miguel Ángel Fernández de Faro UDD. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Tuve un problema con el computador, disculpen la tardanza. Sí, no te preocupes. Bueno, estábamos hablando del caso Monsalve, de este fallo de la Corte Suprema ayer, que fue bien contundente, si no me equivoco fue 4-1, y que critica también la decisión de mantener tanto tiempo a Manuel Monsalve en esta prisión preventiva. Lo que hay es un cambio de cautelar. Él sigue con arresto domiciliario total, que es la segunda medida más gravosa después de la prisión preventiva. Y bueno, yo le preguntaba a Raúl por este relato del gobierno feminista a propósito de la declaración que se conoce, un fragmento de la declaración de Manuel Monsalve, donde señala lo que el presidente le comentó ese día martes, ¿no? Cuando se entera del caso y cuando le dice que efectivamente él no tiene razones para no creerle, que es consistente también con la actuación del gobierno, ¿no? De no haberle pedido la renuncia en ese mismo momento, más allá que, como dice Raúl, es la versión de Manuel Monsalve, ¿no? No sabemos todavía qué es lo que pasó en concreto. Y yo sumo también ahí, Miguel Ángel, el hecho de la tardanza, por ejemplo, en el tema de los protocolos, que entiendo que eso ya está listo, pero no se ha socializado a propósito de casos de esta índole, que era algo que está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Cómo ves esto y cómo podría afectar al gobierno con este relato que yo mencionaba también del gobierno feminista? Es muy complejo para el gobierno que se autoinstaló de alguna manera bajo esta lógica de discurso feminista, el cual conllevaba ciertos axiomas que son relativamente incompatibles con algunos elementos del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. Por ejemplo, el tema de amiga, yo te creo, que es lo que probablemente en el discurso público más se le pegó al gobierno, ¿no es cierto?, frente a lo que tú relatabas muy bien, simboliza de alguna manera que tengo que creerle primero siempre a la víctima y no al posible victimario. Y en un sistema de derecho moderno, el sistema judicial está formulado para poder, ¿no es cierto?, minimizar la opción de que a una persona que sea inocente se le termine demandando a la cárcel. Y eso es porque hay ciertos elementos, ¿no? Los feminismos son variopintos y diferente naturaleza y raíz, pero hay algunos elementos de ciertas líneas del discurso feminista que efectivamente pasan a llevar ciertos elementos de la igualdad entre la ley, de la libertad, los feminismos más radicales, si uno quiere, y de alguna manera con ese estándar se midió lo que ocurrió en el gobierno. A mí me parece que la declaración que hace el presidente inicial el martes, ¿no es cierto?, golpea el discurso del gobierno, pero también ocurre que mientras una persona no sea condenada, va a seguir siendo inocente. Y así funciona la sociedad moderna. De lo contrario, estaríamos en un proceso de caza de brujas que abre alternativas a la arbitrariedad bastante compleja. Ahora, la lectura de la opinión pública de ellos es el problema. Y en eso el gobierno ha tenido consistentemente problemas, no solamente con el caso Monsalve, el caso también de otros funcionarios que acusaron acoso dentro del gobierno, que se ve a luz pública a raíz de esto. Y eso de alguna manera te va construyendo la idea en una parte de la población
que este es un gobierno que pregona pero que no logra tener consistencia con su discurso. Y esa es la parte más compleja. Entonces, los protocolos, la activación de los mismos, lo que ocurre lo sabemos de las declaraciones de Monsalve, la tardanza, ¿no es cierto?, también en la toma de decisiones, el hecho que el mismo gobierno Monsalve haya ido al Congreso, ¿no es cierto?, a defender el presupuesto. Todos esos elementos son elementos que para las personas en la opinión pública no pueden entender de raíz de un gobierno que se ha declarado con ciertas líneas marcadamente de ciertas ideas, de ciertas visiones. Entonces yo creo que esa es la parte más compleja. Lo va a golpear, sí. Lo que ocurre es que además estamos en un año electoral, que es un año bastante más crispado, bastante más polarizado, y cualquier elemento que ocurre, inclusive lo que vio la Corte Suprema, que tú decías que era 4-1, ¿cierto?, que tiene ciertos, Raúl decía que hay ciertos elementos jurídicos, que él es abogado, yo soy cientista político, si no voy a meter en la parte del fallo de los jueces, pero la interpretación de eso política, por el timing, no por la esencia jurídica, es compleja también para el gobierno, porque se instala en ciertos sectores un mensaje de impunidad, que es algo que golpea a cualquier gobierno, a cualquier institución. Eso hace que uno tiene que ser muy responsable en las palabras que utilice para poder hablar esto. Eso digo, esto es lo que ocurre en la opinión pública, no necesariamente lo que está realmente detrás de la institucionalidad. Sí, a propósito, Raúl, de impunidad y de responsabilidad, llamó mucho la atención, o a mí me llamó la atención, la declaración o la reacción de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, ayer a propósito de este caso, que ella en su cuenta de Twitter comparte la noticia y escribe: lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante, haciendo una clara alusión al eslogan de hasta que la dignidad se haga costumbre, de quienes están ahora en el gobierno, ¿no? Y haciendo una vinculación ahí compleja, porque fue la Corte Suprema la que tomó esta decisión, es la justicia, un poder autónomo, entonces da a entender que el gobierno tendría algo que ver. Habla de impunidad, cosa que yo creo que efectivamente en este caso no ha existido. Por algo, Manuel Monsalve salió ayer después de 6 meses en prisión preventiva y existe la presunción de inocencia. Hay un juicio todavía de por medio. Y luego ella le preguntan en declaraciones en un punto de prensa si es que ella se refería sus cuestionamientos al Poder Judicial, a la Corte Suprema, y ella dice que sí, que eran a la Corte Suprema. ¿Cómo ves esto, no? Porque también esto se cruza con una politización o incluso electorización de la justicia en un año electoral, donde se aprovechan estos casos también para sacar ciertos réditos electorales. Esto es bien transversal, pero estoy mencionando este caso porque estamos hablando del caso Monsalve. Sí, mira, y esto se cruza con algo que quizás es más general que me gustaría comentar también, que es la idea de que no es posible criticar a ciertas instituciones. A mí me parece que está bien si es que Evelyn Matei tiene un desacuerdo con la resolución de la Corte Suprema. Me parece que eso no representa ningún problema, que ella lo puede manifestar y puede decir: yo no estoy de acuerdo con lo que hace la Corte Suprema y creo que Manuel Monsalve debería seguir en prisión preventiva. Porque efectivamente estamos en un Estado de Derecho donde las instituciones son criticables. Y ojalá uno diera sus razones por las cuales la critica. Eso está bien, porque el Poder Judicial se defiende o defiende su institucionalidad y sus decisiones a través de sus fallos y el razonamiento que da en sus fallos. Y eso es lo que cualquier persona razonable debería ponderar. Entonces, quisiera como, en primer lugar, con la respuesta, quitar la idea de que hay como un manto por el cual no se puede criticar ni las resoluciones de las Cortes, ni las actuaciones de la Fiscalía, ni nada de eso, porque me parece que eso está bien en una democracia. Distinto es, por supuesto, aplicar presiones indebidas, etcétera, para que se comporten alineados a los intereses que uno tiene. Esas son cosas distintas. Dicho eso, entonces uno o la política debería tener la responsabilidad para poder diferenciar dónde están puestos los principales acentos y las responsabilidades dentro de estas instituciones. Como sí me parece bien que se pueda criticar los fallos de la Corte y las actuaciones de las distintas instituciones dentro del poder del Estado,
Me parece que no está bien que juguemos a esa confusión en la ciudadanía, en que estemos mencionando fallos de la Corte como si hubiera algún tipo de responsabilidad del gobierno por lo cual ellos estuvieran resolviendo. Creo que ahí tenemos un grado de responsabilidad también con la ciudadanía de poder diferenciar los aspectos, porque si no, lo que terminamos haciendo es profundizar esta desconfianza o este malestar de la población con todo, digamos, y eso no beneficia a nadie finalmente. O sea, Evelyn Matei de una u otra manera quiere también como ser gobierno en el próximo periodo. Me imagino que por eso es por lo que ella se está esforzando, y le sucedería lo mismo si ella fuera gobierno y hubieran fallos de la Corte Suprema y se le atribuyeran a ella solo porque hay un punto político posible que hacer ahí. Me parece que la decisión de la Corte Suprema por sí sola, ya como mencionaba Miguel Ángel recién, digamos, como es lo suficientemente compleja para que uno pueda hacer los juicios de valor que quiera, independiente de las razones jurídicas que hay detrás. Por lo tanto, ese coraje como para mezclar los asuntos me parece que está mal, y me parece que responde a una desesperación que se ha visto durante los últimos meses de querer mezclar el discurso público para rescatar algo de electorado que al parecer se está yendo hacia los sectores de Kast, más que de Kaiser ahora al parecer. Y por un lado le hace mal a las instituciones propiamente tal, y por otro no le ha dado resultado a Evelyn Matei. O sea, vemos cómo consistentemente ha ido bajando en la encuesta y ha ido subiendo los candidatos el candidato de republicanos principalmente por el otro lado. Entonces yo creo que hay que tener más responsabilidad ahí por el lado de la institución y la democracia, y quizá ella misma debería plantearse tener un giro en el discurso por el lado electoral propiamente tal. Sí, ahí Raúl me diste un pase gol, porque justamente el tema que les quería plantear, ¿no? Llevarlo ya a lo electoral. Conocimos algunas encuestas los últimos días que apuntan a lo que plantea Raúl, ¿no? Este estancamiento de Evelyn Matei, porque claro, la Academ bajó 3 puntos, pero está dentro de los márgenes de error. Pero sí un aumento sostenido y sustantivo como tendencia, que esto también lo refleja la CEP, de José Antonio Kast, que la última Academ llega a los 17 puntos, ahí compartiendo el primer lugar con Matei, una baja también sustantiva de Johannes Kaiser y una consolidación de Toa en el tercer lugar. Sabemos que las encuestas ahora en mayo no tienen un efecto predictivo, ¿no?, para lo que ocurra a fines de junio y en noviembre, pero sí hay ciertas tendencias, Miguel Ángel, que son interesantes, ¿no? Y ahí te quería preguntar cómo lo ves, y si de repente estas declaraciones de Matei, como la que yo mencionaba y otras que ha habido en el pasado, reflejan quizás cierto nerviosismo, ¿no?, ante un José Antonio Kast que está ahí como pisándole los talones. Creo que hay 3 elementos muy interesantes a analizar cuando uno mira el conjunto de las encuestas. Más allá, ¿no es cierto?, que la Academ que salió el domingo marcó un poco la noticia, porque queda en un empate técnico, ¿no es cierto?, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Creo que el primer elemento que uno puede analizar en esto es que efectivamente el momento de novedad de Johannes Kaiser y la irrupción que logró durante enero-febrero se agotó, y eso responde a 2 elementos fundamentales. Primero, tuvo muy malas semanas en opinión pública y está fuertemente tensionado Kaiser por lo que es su mundo de redes sociales, un mundo que lo refuerza de alguna manera en sus posiciones más duras, y por otro lado el intentar ampliarse a ser reconocido en la mayoría de la población chilena, que porque sus niveles de conocimiento han aumentado, pero sus niveles de rechazo también. Y eso de alguna manera lo ha dejado hoy en día entre el 5 y el 8% en diferentes encuestas. En contraste a aquel, viene el segundo punto, que es José Antonio Kast. José Antonio Kast tiene una ventaja competitiva en esta elección que yo creo que va a saber utilizar bastante bien, que es la estructura de su partido político. Es un candidato que tiene un partido que tiene alta presencia de territorialidad, tiene mucha fuerza de la juventud, que es una cuestión bastante relevante para entender los procesos de años presidenciales, pero además de eso, tiene una estructura ordenada que le permite de alguna manera
salir rápidamente con diferentes temas. Eso se contrasta con un Johannes Kaiser que tiene un partido en formación sin todavía una estructura orgánica que le permita hacer un respaldo, y con Evelyn Matei que uno ve cómo está tensionada por diferentes facciones de Chile Vamos, ¿eh? Y eso es bien relevante, porque uno tiene, por ejemplo, ayer a la senadora Núñez, que de alguna manera, ¿cierto?, es vocera de su campaña, diciendo que hay que buscar a los huérfanos de la social, del socialismo democrático, lo cual de alguna manera te recuerda a los eventos de la socialdemocracia de Joaquín Lavín en 2021, que fue algo que le golpeó duramente la opinión pública. Y por otro lado, José Antonio Kast, al tener a Kaiser a la derecha, hablando de las 72 vacunas, ¿no es cierto?, etcétera, parece bastante más moderado que el José Antonio Kast del año 2021. Sí. Entonces, cuando uno ve esos tres elementos, uno puede, de alguna manera, intentar aproximarse a entender por qué Kast ha recuperado terreno, por qué Matei se ha estancado, porque más allá de la cadena, todas las encuestas te muestran que está estancada, algunas te muestran con diferencias estadísticas significativas, otras no, pero, y por qué José Antonio Kast está creciendo, porque además hay un tema bien relevante, con esto termino. El José Antonio Kast en este momento tiene una creación de imagen comunicacional que utiliza metáforas muy sencillas que logran amplificarse rápidamente, como fue el uso de la pelota la semana pasada, que parece que fue un acierto de su campaña, y eso resuena en ciertos sectores de la población chilena, donde, por ejemplo, las diferentes encuestas muestran que encuentra su mayor apoyo y le gana a Evelyn Matei en grupos socioeconómicos medios bajos y bajos, lo cual es bien relevante, porque de alguna manera significa que está la salud de su partido en terreno es positiva para él. Sí, ahí Raúl, ¿cómo ves la figura de José Antonio Kast, que muchas veces contrasta con otras figuras de la derecha, incluso de la centro-derecha? Es alguien que parece muy, muy calmado, poco estridente, haciendo propuestas, pero no muchas tampoco, 1 o 2 a la semana, con ideas claras. Y bueno, ha ido tomando ahí terreno, ¿no?, en el plano electoral. ¿Cómo ves ahí el ascenso de José Antonio Kast, que, como dice Miguel Ángel, contrasta también con el José Antonio Kast de 2021, ¿no? No podríamos decir que es el mismo escenario, que los temas son los mismos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo comparto bastante lo que menciona Miguel Ángel. Me parece que José Antonio Kast tiene una práctica aprendida del desarrollo de las campañas que lo pone en una posición personal muy importante con respecto de cómo enfrentar el debate público. Él lleva mucho tiempo y no es solo una cuestión de tiempo, sino que él ha acumulado esa experiencia enfrentando este tipo de escenarios, y efectivamente la fortaleza de su partido le permite salir de una forma distinta, mucho más ágil y mucho más efectiva. Si bien, como mencionaba Miguel Ángel, Kaiser tiene esta cuestión de apuntar a las redes sociales con mucha fuerza, etcétera, depende básicamente de él lo que suceda, y se nota que aquí hay equipos detrás de Kast que están trabajando y están haciendo su trabajo. Y me parece que si todos siguen la misma dirección de cómo está actualmente, es muy probable que Kast sea el que pase a segunda vuelta, el que tenga la primera posición para pasar a segunda vuelta. Y efectivamente, porque está leyendo algo que me parece que es muy profundo en la sociedad chilena, digamos. O sea, nuestro país ha tenido 2 veces un presidente de derecha, que ha sido el mismo, digamos, el expresidente Piñera, y él tuvo también esa habilidad de leer en la sociedad la necesidad de establecerse como un clivaje entre distintos mundos que le permitió llegar a la presidencia. O sea, le permitió dar confianza tanto a lo que mencionaba recién a partir de Paulina Núñez, Miguel Ángel, estos huérfanos del socialismo democrático, que parece que Matei cada vez lo está abandonando más. Que son gente que votó por Sebastián Piñera. Entonces, Kast, a falta de esa estridencia quizás que tenía antes, leyendo un escenario distinto, está tratando de llegar a todos esos mundos de manera bastante diferenciada, y me parece que de forma mucho más efectiva también, manteniendo una coherencia, que es la incoherencia en la que vemos entonces que cae Evelyn Matei. Mencionado
o sea, tomándonos de lo que mencionábamos antes con respecto a la declaración de la Corte Suprema. Ella todavía no encuentra su espacio porque está tratando de empujar a los candidatos que están más a la derecha. En ese escenario, tiene que estar ella lo suficientemente cómoda. O sea, a ella la conocíamos principalmente también en los últimos años, digamos. No es su historia de vida completa, como que están los escenarios más vinculados a la defensa de Pinochet en los años, a principios de los 2000, etcétera, pero ella en los últimos años, sobre todo asociada a su rol de alcaldesa, se le vio como una figura más transversal. Logró posicionarse desde ese lugar y desde ahí es de donde construyó la pole position para asumir la candidatura presidencial de Todo Chile Vamos, y al parecer esto no es lo que se está manteniendo en su campaña y es lo que la mantiene estancada. O sea, una persona entre que ve a Evelyn Matei dubitativa y ve a los otros dos candidatos de derecha completamente convencidos con su posición, sosteniéndola desde hace mucho tiempo, me imagino que lo que prefieren es mantenerse en ese lugar o les entrega aún más razones para estar en ese lugar. Entonces creo que por ahí pasa como lo principal de las variaciones en la encuesta de los últimos días. Claro, ha tenido posiciones vacilantes Evelyn Matei, por ejemplo, en el tema del proceso constitucional, en el segundo, la reforma previsional. Ahora nos tenemos que ir a la pausa, pero les dejo planteado el tema de antemano. Miguel Ángel, ¿le conviene a Evelyn Matei derechizarse o debiera hablarle más bien al centro, ¿no? A los sectores más moderados, de centro derecha? Y te lo pregunto porque hay representantes de ese mundo que se han ido con Carolina Toá, por ejemplo, Ignacio Walker, Genaro Arriagada, en fin, ¿no? De la ex democracia cristiana o de la democracia cristiana que votó por el rechazo, ¿no? Para ponerlo en ese clivaje apruebo-rechazo, ha habido parte de ese mundo que se ha ido con Carolina Toá. ¿A quién le tiene que hablar Evelyn Matei? Es una pregunta que creo que es bien interesante. Y lo segundo, el tema de la primaria en el oficialismo. Estamos a 40 días de la primaria y la verdad es que no entusiasma mucho, ¿eh? Conocemos poco de propuestas, de diferenciación entre los candidatos, más allá de las declaraciones sobre anticomunismo, no anticomunismo. Ahí les dejo esas dos preguntas para que las retomemos a la vuelta en unos minutos. Son las 9:02, hacemos un breve alto y volvemos en breves minutos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. El próximo martes, 17 de junio a las 19:30 horas,
Radio Universidad de Chile les invita con entrada liberada, aquí en Sala Máster, a celebrar los 40 años de música del destacado cantautor nacional Francisco Villa. Con entrada totalmente gratuita, este reconocido trovador y activista chileno ha querido celebrar su trayectoria invitando a los auditores, seguidores y amigos a ser parte de un ritual de celebración colectivo en el que dará cuenta de su obra a través de un concierto antológico. Junto a Francisco Villa les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y celebrar estos 40 años de camino musical. Martes 17 de junio, Miguel Claro 509, Providencia. Descarga tu invitación gratuita en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. De la mañana regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación habitual de todos los días. Estamos con Raúl Méndez y Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, yo dejaba planteado el tema de a quién debiera hablarle Evelyn Matei cuando hay una parte del electorado de centro más moderado que se ha ido con Carolina Toá, y la derecha, como también decías tú y Raúl, bueno, tiene a José Antonio Kast, ¿no?, como referente de ese mundo. ¿A quién hablarle? Y también si tienes algún comentario respecto de las primarias, que están medias deslucidas. Quizás cuando empiece la franja y ya la campaña más dura, veamos algunas diferencias, pero hasta el momento la agenda ha sido capturada por el caso Procultura, ¿no?, Monsalve, bueno, lo que hablábamos anteriormente. Sí, dos elementos. En primer lugar, voy a partir por la primaria porque es un poco más corta mi reflexión. Fíjate que queda más de un mes todavía, no ha partido la campaña oficial, y el ambiente electoral, que tú siempre tienes esta sensación, es lo que pasa durante septiembre con las elecciones naturales, las elecciones de alcaldes, concejales, que fue el año pasado, se sentía que no había ambiente. Me parece que las candidaturas recién están mostrando sus equipos, todavía no muestran un programa con ideas concretas, y eso probablemente lo van a hacer durante el mes de campaña formal que tengan. Entonces, creo que anticiparse a que hay poco ambiente en este momento es básicamente lo que todavía falta mucho tiempo, y además hay que pensar que todos los candidatos oficialistas que están participando en la primaria o vienen del gobierno o vienen del Congreso, lo cual significa que no es que hayan tenido un trabajo programático de un año previo, 6 meses previo, y eso también hace que tengan, en este momento, imagino, están todos los equipos trabajando fuertemente para poder llegar con propuestas concretas a esos 30 días. En el caso de lo de Evelyn Matei, fíjate que creo que Raúl hizo una muy buena descripción de la incomodidad bajo la cual vive Evelyn Matei. Y eso significa dos elementos. Primero, ¿a qué público hablarle o si elegir un público específico? Estamos pensando que, a diferencia de los candidatos del oficialismo, los candidatos de las derechas están de alguna manera pensando en primera vuelta, una primera vuelta que ya tiene voto obligatorio, por ende es distinta la estrategia comunicacional.
Y Evelyn Matei probablemente más que centrarse en hablarle a un público, debería centrarse en hablar en 3 líneas claras que le permitan de alguna manera ir anticipando y generando propuestas que tengan impacto. Lo que hemos visto de Evelyn Matei hoy en día en la prensa es que la escuchamos cuando reacciona frente a algo que otro candidato puso sobre la palestra, o bien tiene, ¿no es cierto?, desafortunadas declaraciones públicas, como la que vimos en el caso frente a la Corte Suprema vinculando al gobierno. Entonces, es muy distinto pensar un diseño comunicacional para su campaña que diga, vamos a ir con propuestas en seguridad y claridad en seguridad, vamos a ir con propuestas en crecimiento económico y vamos a ir con propuestas en construir de alguna manera credibilidad de gobierno, que yo creo que eso es lo que han intentado hacer desde la campaña de Evelyn Matei, que quedó claramente representado en la nota en la tercera, donde aparece la presentación del equipo económico de Matei, que parecían, no sé, 25 diferentes economistas, Vittorio Corpo, etcétera. Entonces, me parece que en la lógica del voto obligatorio, tú tienes que construir mensajes que puedan, de alguna manera, llegar directamente a un público que el cual va a ser el que va a decidir la elección, que son personas que no están cercanas a los partidos políticos, que no están cercanas a una ideología necesariamente, que son chilenos que de alguna manera se mueven un poco más con el contexto y que además de alguna manera votaron, ¿no es cierto?, por el rechazo, por ese 62%, que probablemente lo que se intenta de alguna manera posicionar cualquier candidato que sea de la oposición, porque es un porcentaje además de muy alto, es un grupo de personas que con voto obligatorio alguna vez ya no apoyó a este gobierno. Y eso creo que es lo relevante de cara a lo que va a ser los próximos meses para Matei, y Kast va a mantenerse en esta lógica muy estructurada de semana a semana, anticipándose algunos temas que probablemente el Comando Matei quisiera que ellos hubiesen logrado poner sobre la mesa. Sí, pues increíblemente José Antonio Kast hace algunas semanas puso él el tema de la crisis de natalidad, que es una bandera más bien de los sectores progresistas, ¿no? Más allá que las propuestas uno las pueda compartir o no, pero él puso el tema. Raúl, ¿cómo lo ves? Sí, mira, de hecho hay ciertos estudios que analizan el comportamiento de las personas que participaron en los últimos procesos eleccionarios, que han sido bastantes, entonces hay bastante de buscar, pero que muestran cómo hay un universo de personas que votaron por Gabriel Boric en la segunda vuelta de la elección pasada, que apoyaron o no alguna de las 2 convenciones constitucionales que acaban de acontecer durante estos años, y que el día de hoy están posicionados por el lado de Johannes Kaiser, por el lado de José Antonio Kast, de Parisi o de Marco Antonio Minami. A lo que voy es que no quiero hacer o sea, los estudios lo que te dicen es que no hay una pertenencia determinada a uno de los ciertos sectores políticos, sino que más bien hay una adhesión que es móvil. Y desde ahí cuesta mucho, y creo que ese es uno de los desafíos que tienen todos los candidatos que están ahora compitiendo en la derecha y en la izquierda, de aprender a leer ese electorado, que no está identificado necesariamente con alguna de las posiciones políticas en términos de izquierda y de derecha, lo que por supuesto para mí no quiere decir que no exista algo como la izquierda y la derecha, sino que lo que hay son personas que están dispuestas a moverse de una forma distinta. Y esto es muy distinto a como lo hemos enfrentado antes, porque veníamos de una idiosincrasia política principalmente marcada por el final de la dictadura. Entonces, o eras de la Concertación o eras de los partidos que no eran de la Concertación, digamos, que de derecha, de lo que ahora es Chile Vamos. Ese puzzle se está desarmando, y sumado eso al voto obligatorio, son personas que están menos interesadas y por lo tanto se informan menos con respecto de lo que está pasando en el acontecer político. Los mensajes que a ellos que permean en esas personas son distintos, y ahí cuesta entonces entrar. Por lo tanto, me parece que desde el lado de Evelyn Matei debe tener una encrucijada gigantesca. Entonces se apuesta por el mismo público, digamos, que apostó Piñera en el pasado para ganar, o si trata de disputar el electorado al que están consiguiendo llegar Johannes Kaiser, José Antonio Kast, que parece que tuvieran las herramientas para poder hacerlo,
y quizá eso explica que ella se acerque más hacia ese lugar, mientras que sus equipos programáticos y sus equipos y voceros, etcétera, se acercan como hacia otro lado. Me parece que más o menos eso es lo que están jugando, si es que hay algún diseño detrás. Y por el lado de las primarias, también eso va a ser muy importante, porque también va a mostrar la cantidad de gente que está dispuesta a participar de un proceso eleccionario bajo estas condiciones, en un contexto de voto voluntario, porque las primarias no son con voto obligatorio. Y a ver si esa identificación, la que se plasma ahí en el voto, es precisamente de los distintos partidos políticos y sus militantes, o también es capaz de permear en otros sectores populares más amplios con sus discursos y sus propuestas. Y ahí, tomando entonces lo que mencionabas de que no prende mucho todavía, me parece que claro, estamos en un momento ya no como eleccionario político, sino que como sociedad, que lo que prende es la polémica y el tema del clic fácil, digamos, en el TikTok, en el Reel en Instagram. Y todavía no empieza el momento en el que las propuestas propiamente tal en grande se pueden empezar a difundir en los distintos medios de comunicación. Y bueno, y por el lado de la polémica creo que va a estar un poco difícil, porque igual hay que explicar que la primaria es necesariamente un acuerdo por el cual la persona que pierde se compromete a ser parte de la campaña del que gana, o al menos apoyarlo. Y eso quiere decir que entonces las coincidencias que tienes son bastante más que las diferencias que podrías tener. Por lo tanto, yo no esperaría grandes polémicas que aporten a ese momentum como de calentar un proceso eleccionario, sino más bien una disputa de ideas y de propuestas, donde se concentra principalmente en el último mes de campaña, que es el que te permite entrar con una franja, que es el que te permite entrar con debates televisados, que fue así también durante el periodo pasado. O sea, todo esto prendió, de hecho, en el momento en que se fueron a inscribir las primarias y pasaron que quedaron unos dentro, otros afuera, y después, bueno, los debates, cada uno acordará como sus highlights, como entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, como cuál fue el momento que le gustó más, y ahí habían cosas que a veces no eran necesariamente una gran polémica entre los candidatos, sino que entre las propuestas o cómo se presentaban frente a la ciudadanía, que fue haciendo parte del tema de conversación de las personas, y terminó participando muchísima gente en ese proceso. Sí, pues bueno, da la impresión, Miguel Ángel, que esta primaria va a ser mucho más nice que la anterior en lo que se conocía como Apruebo Dignidad, ¿no? Boric Jadwe, porque además la personalidad de Daniel Jadwe era muy particular, entonces tendía también a atacar personalmente a Gabriel Boric. En este caso probablemente no vayamos a ver eso. Y yo pensaba también, bueno, va a ser esto en pleno invierno, con un clima que puede ser complejo para que las personas se motiven a ir a votar. Y también va a ser en medio de las vacaciones de invierno de los niños, que es un factor ahí a considerar, porque hay muchas personas que se van fuera de Santiago, que se van fuera del país en esas semanas. Por lo tanto, vamos a ver si es que eso repercute en la participación. Tenía la duda, Miguel Ángel, Raúl, sí llevarlo al caso Procultura, pero se ha hablado tanto del tema que voy a omitirlo, pasar la página. Ustedes igual pueden, si quieren, hacer alguna alusión, pero me parece interesante comentar lo que va a pasar en poquito rato más ahí en la Cámara de Diputados, que es la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, porque hasta hace un par de semanas tenía harta fuerza. Se hablaba de que los sectores de centro iban a apoyarla. Bueno, ayer en la tarde se confirma que la Democracia Cristiana se va a abstener, lo que para efectos prácticos cuenta como votos en contra. Demócratas está ahí como en la duda, probablemente siga el mismo camino. Y bueno, con esto Miguel Ángel podría tener una octava derrota consecutiva la oposición, y acá incluyendo a Chile Vamos, respecto de las acusaciones constitucionales. ¿Cómo ves el escenario, más allá de los méritos o no méritos? Ahí tú también te puedes referir a eso, ¿no? Pero el escenario político, que ya es como un constante déjà vu, ¿no? Lo de las acusaciones constitucionales. A mí me preocupa
por la institucionalidad republicana democrática del país cuando se abusa de estas herramientas. Esto es algo una práctica de abuso que comenzó con mucha fuerza, a mi parecer, durante el gobierno anterior, y que ha sido muy irresponsable porque lo que termina siendo es una herramienta legítima establecida en un sistema democrático, que es para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera poner control sobre autoridades específicas de alto nivel dentro del Estado, cuando se comportan contra la Constitución, sea utilizada para fines políticos complejos. Ahora, en el caso de Durán específicamente, ¿no es cierto?, se le acusa de negligencia. Fue aprobada, ¿no es cierto?, en la parte, el informe inicial, y de ahí viene la política, ¿no es cierto?, hacer lo que es el juicio para poder votarla. Y en ese sentido, fíjate, por mucho que pareciese que hemos estado rellenos de acusaciones constitucionales impulsadas por el Partido Republicano varias veces y otras veces apoyadas por Chile Vamos, me parece que es una herramienta que en el caso donde sí debería haber sido utilizada, la política primó por sobre la Constitución, que fue en el caso, ¿no es cierto?, de la ex ministra de Defensa. O sea, si el Tribunal Constitucional fue tan claro con la senadora Allende, la verdad las cosas que debería haber sido lo mismo con el caso de la ex ministra de Justicia, y en este caso no me queda tan claro, según lo que he estudiado, si efectivamente hubo o no flagrante violación a la Constitución, porque el término de negligencia puede estar muy amplio. Ahora, en el punto de vista político, cuando estas herramientas se utilizan sin una línea clara, terminan siendo debilitadas y terminan siendo politiquería. Y el problema es que yo creo que la inauguración de la época de la Casa de Brujas con la Constitución Constitucional, que partió hace algo así como 6 años atrás, no es algo que se vaya a erradicar del sistema. De hecho, una de las formas en que los partidos políticos tienen posibilidad de influir directamente sobre las decisiones del gobierno de turno es efectivamente tener una bancada de 10 personas que te permita acusar constitucionalmente a diferentes personeros de ese gobierno. Y en un sistema fragmentado como el sistema de partidos chileno, tener la posibilidad de influir en la agenda pública o de influir en las decisiones gubernamentales, de paralizar ciertas acciones incluso, porque eso es lo que genera una acusación constitucional en la práctica, es efectivamente un mal precedente para la institucionalidad, para el sistema democrático, para la forma y equilibrio entre los poderes del Estado. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a esto, pero me parece que inclusive en el caso de hoy día no hay una acción tan flagrante, por lo tanto, la verdad es que probablemente puede ocurrir lo que tú bien relatas, que sea otra derrota para quienes impulsan esto, cuando en realidad muchas veces lo importante no es que te derroten, lo importante es cuál es el efecto que tuvo esa acusación constitucional en un momento determinado. Sí, Raúl, bueno, te pregunto como abogado sobre los méritos de esta acusación. Ahí voy a citar también las declaraciones del abogado Francisco Cox, que además él ha estado ahí en otras acusaciones contra representantes del gobierno, que él dice que tiene un fin meramente político de asestarle un golpe al gobierno. ¿Tú ves que es solamente esto o hay quizás algún mérito? Voy a citar también ahí al diputado Eric Aedo, que decía hace un par de días que él particularmente o su partido tiene una pésima opinión de la gestión de Gonzalo Durán. Por algo también se van a abstener y no van a votar en contra, pero que constitucionalmente esto no tiene mucho sentido. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, esto también a raíz de lo que dice Miguel Ángel de las constantes acusaciones fallidas, muchas de ellas sin mucho mérito, que ocupan tiempo, ocupan recursos, que podrían destinarse a otras labores en el Congreso, ¿no? Hay proyectos de seguridad que están trabados hace muchísimo tiempo, de salud, cuestiones que realmente importan a la ciudadanía, pero se ocupa mucho tiempo del Congreso para este tipo de cosas. También la sesión de ayer por el caso Procultura, que fue también un poco, tuvo harto de show, ¿no? De parafernálico. Quizás distancia eso también a la ciudadanía y a la política, aún más, ¿no? Si se pudiera, aún más. ¿Cómo lo ves? Mira, permíteme responder el comienzo de la pregunta como completamente como abogado, digamos, en términos jurídicos. O sea, la presentación de esta acusación constitucional está, de hecho, y lo mencionó el abogado Cox, que van a presentar lo que se llama la cuestión previa al comienzo de la sesión. La cuestión previa es cuando hay argumentos de forma en la acusación constitucional
que están mal formulados, independiente de si el fondo del asunto pudiera o no estar bien. Y porque eso es importante en este caso, porque yo creo que todos los que estamos aquí, y así se habla como en la literatura, de que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio. O sea, es cuando tú ya no puedes buscar la responsabilidad de alguna u otra forma, acudes a la acusación constitucional porque mezcla estos términos jurídicos y políticos y está consagrada en la Constitución. Pero cuando se refiere la Constitución a los delegados presidenciales, dice que a ellos se le puede acusar constitucionalmente por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión, que es otro delito también asociado a temas más bien patrimoniales. No se refiere a como otros actores de la política que se pueden acusar constitucionalmente a la seguridad de la nación o haber infringido las leyes u otra cosa. Entonces, al delegado presidencial se le acusa principalmente por haber infringido la ley al haber realizado o al no haber suspendido el partido que se desarrolló en el Estadio Monumental, y eso no quiere decir nada con respecto de los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos u otros. Entonces, ya desde el punto de vista jurídico uno podría decir que está mal formulada la acusación constitucional. Ahora, por supuesto, eso nunca es argumento suficiente, porque en estos casos se mezcla lo que es la política con los elementos jurídicos, y esto a mí me parece que hay que entenderlo en lo que mencionábamos antes, hay que entenderlo en su contexto electoral. Esto te permite hacer un punto político, te permite tener a la opinión pública con un foco en aquello que tú quieres poner, digamos, que en este caso son los hechos relacionados al Estadio Monumental, los temas de seguridad, etcétera. Lamentablemente, eso sugiere entonces que esta va a ser la 8ª acusación constitucional que se rechaza en este periodo parlamentario, y eso, por supuesto, cuando tú planteas una herramienta de este tipo, con la gravedad que supone, o sea, cuando se le declara culpable a un funcionario público, cualquiera que sea, de una acusación constitucional, esa persona no puede ejercer cargos públicos por 5 años. Es una sanción bien gravosa, digamos, sobre todo para la gente que se viene desempeñando en la función pública hace mucho tiempo. Entonces hay que ser bastante serios con esto. Y entonces hay que verlo dentro de ese contexto eleccionario. Me parece que por ahí está el fondo del asunto, pero ni siquiera los argumentos de fondo dan para poder aceptarle. Me parece que los distintos actores políticos del Congreso han ido convenciéndose de eso con el pasar de las semanas, tanto la Democracia Cristiana como los otros partidos más cercanos, que no son necesariamente parte del gobierno, pero más cercanos, pero también bastantes actores de la derecha también han ido descolgándose de la acusación constitucional. No recuerdo parlamentarios propiamente tal, porque ahí hay un compromiso distinto con sus distintas bancadas y con los partidos, pero al menos los alcaldes han mencionado claramente que ellos no están de acuerdo con que prospere esta acción en contra del delegado Durán. Así lo ha hecho Deportes bien claramente, y creo que Sichel y otros alcaldes también lo han mencionado durante los últimos días. Sí, ahí Miguel Ángel, para cerrar, claro, uno entiende el contexto electoral, pero para que esto tenga un efecto hay que contar los votos, ¿no? Y ha pasado muchas veces que se impulsan acusaciones constitucionales y no están los votos, por lo tanto termina siendo un payaseo, ¿no? Que bueno, después se olvida porque estamos... La vorágine comunicacional es bien intensa, pero claro, está el tema también que se plantea a propósito de estas situaciones, Miguel Ángel, no sé cómo lo ves, de que hay una suerte de test de gobernabilidad que desde particularmente el Partido Republicano, Nacional Libertario, en fin, no lo pasa, ¿no? Porque han impulsado muchas acusaciones, algunas tienen apoyo de Chile Vamos, otras no, pero terminan bien solos en estas acciones. A propósito también del tema electoral presidencial, ¿tú ves que esto tenga algo que ver o la verdad es propio de la actividad de los parlamentarios? Yo creo que todos los incentivos del actual sistema de partidos de Chile
en el gobierno anterior y este, apuntan a que van a haber ciertas facciones que van a estar más en los extremos de la distribución ideológica, que tienen que enviar mensajes constantemente a su grupo más duro. Fue lo que hizo el Frente Amplio el gobierno pasado, es lo que hace el Partido Republicano ahora. Por eso decía anteriormente que es tan importante para los partidos encontrar su umbral de 10 personas, porque la acusación constitucional no se está utilizando para poder hacer un juicio político de la persona que redactó la Constitución. Muchas veces se está utilizando, y hace 6, 7 años atrás, como una forma de paralizar a los gobiernos, de presionar a los gobiernos y enviar un mensaje muy claro a tu grupo de barra brava, al grupo de personas más leales a ti, porque eso tiene un efecto muy relevante al interior de la organización. Entonces, muchas veces tiene un efecto hacia afuera y la gente lo puede observar diciendo cuál es la naturaleza de presentar algo que tú sabes que no va a llegar a buen puerto. Como los mensajes que mandan los gobiernos, ¿cierto? No mandan los mensajes al Congreso que saben que tienen 0% de probabilidad de perder, a menos que estén en los últimos meses para dejar un mensaje. Entonces, en este caso, la herramienta de la acusación constitucional se está utilizando en el sistema chileno como un mecanismo para dar puntos políticos, señales políticas, más que realmente como el proceso de enjuiciar o de hacer un juicio a aquellas personas que pueden haber quebrantado las leyes o la Constitución, o algunos elementos de ellas. Bien, vamos a ver qué ocurre en poco ratito más, como decía ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas, a partir de las 10 de la mañana con la votación de esta acusación constitucional. Raúl Méndez, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que estés muy bien. Muchas gracias, Montserrat, por la invitación. Y Miguel Ángel Fernández, como siempre, muchas gracias. Que tengan un feliz martes, que es como martes-viernes, ¿no? Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa cuando son las 9:31 y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.